RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la más cordial bienvenida a Yoyana Ahumada, @Yoyiau, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñennos por rcr750.com, accedan a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica, en libreriasonica.blogspot.com, y contáctenos por libreriasonicaccs@gmail o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. Y no dejen de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy tendremos el gusto de conversar con María Antonieta Flores sobre su libro Los Gozos del Sueño, publicado por Oscar Todman Editores. Bienvenida, María Antonieta. Gracias, muy contenta de estar de nuevo aquí en el programa de ustedes, y que quiero tanto y desde hace tantos años. Qué bueno. Bueno, antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Bueno, y nos acabamos de enterar que la nueva novela, la más reciente novela de Eduardo Sánchez Rugeles, llamado El Síndrome de Lisboa, saldrá al mercado con nuevas ediciones. En primer lugar, la edición en inglés a cargo de @Turtle Point Press, disponible a partir del próximo mes de febrero, y la traducción de la novela fue realizada por @Paul Filev, y la editorial Escarafimma hará la edición en griego. Esperan salir al mercado en el primer semestre del año que viene, y aunque aún está por definir el cronograma y los detalles sobre la traducción, dice el autor, apenas los tenga, informaré por esta vía. Asimismo, la nueva edición de El Síndrome de Lisboa, que va a tener su edición en español, la va a hacer @sururbano.net. Esta novela, que estaba publicada en Amazon, por supuesto se va a dar de baja en Amazon una vez que entre con esta nueva editorial llamada Suburbano.net. Okay. Y bueno, en el ámbito nacional tenemos que se dio en estos días el veredicto del premio Cadenas, los ganadores fueron el escritor venezolano Javier Rey Valero, residencia en México, que obtuvo con Agricultura 8 el primer lugar del 6º concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas 2021. Mientras que el segundo lugar correspondió a Oriana Reyes Pérez por Ejercicio de Origami, y el tercero a José Luis Álvarez Escontrela por Aquí donde las calles no conocen el día. El veredicto fue anunciado este viernes pasado, del 25 de junio, mediante una transmisión en vivo de la Fundación La Poeteca desde Caracas y a través de su perfil en Instagram, por el presidente de la institución, Marlo Valles, y Tibisay Guerra, en representación de autores venezolanos, que son las dos organizaciones que convocan a este certamen anual junto con el Team Poetero y con el apoyo de Banesco Banco Universal. El jurado estuvo compuesto por María Antonieta Flores, Alexis Romero y Hernán Zamora, quienes evaluaron los 306 textos que participaron en esta edición. El veredicto contempla igualmente 3 menciones honoríficas y 24 finalistas. Más tarde, María Antonieta, nos comentas un poquito sobre este premio. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana de un concurso que te ofrece 1.000 euros por un cuento de hasta 100 palabras. Se trata del 4º premio de microrrelatos Antonio Garrido Moraga 21, que organiza el Ayuntamiento de la ciudad de Rincón de la Victoria, en Málaga, España.
Para participar puedes enviar hasta 5 microrelatos sobre cualquier tema. Es importante que sepas que los mismos no pueden haber sido publicados ni en papel ni en internet. Y el envío debes hacerlo antes del 31 de julio. Si quieres saber cómo enviar tus microrelatos, entra ya a la sección de concursos en Letralia. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y hoy conversaremos con María Antonieta Flores, cuyo libro Los Bozos del Sueño ha sido publicado por Oscar Todman Editores, un libro del que ha escrito el poeta Rodolfo Hassler en la contraportada. El lector que se disponga a leer este libro de María Antonieta Flores se sorprenderá primero por la perfección del verso, por su fuerza evocativa que permite entrar en un universo personal, decantado y hondo, y por el depurado trabajo con el lenguaje que obliga a las palabras a brillar y descubrir así múltiples sentidos en su delgadez. Los Gozos del Sueño, que fue presentado este jueves 1 de julio a través de la plataforma Zoom, es el 31º título de la colección OT, poesía que se inició en 2014 bajo la dirección del editor y periodista Luna Benítez. El libro está estructurado en 3 partes. La primera se titula En la ceniza, la tercera como Las candelas y la segunda constituida por un solo poema titulado Los Gozos del Sueño, y que da título al libro, actúa como una suerte de bisagra entre las otras dos. Una de las voces más reconocidas de la poesía venezolana contemporánea, María Antonieta, creó en 2004 la revista El Cautivo, en la que difunde lo mejor de este género. Ella es magíster en literatura latinoamericana y profesora universitaria jubilada. Su primer libro, publicado en 1991, fue El Señor de la Muralla. Ganadora del primer concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en 2001 con el libro Índigo, sus títulos más recientes son Regresaba a las Injurias, de 2009, Madera de Orilla, de 2013, Temples, de 2014, Deleteria, de 2015 y Las Conductas Discretas, de 2020. Bienvenida nuevamente, María Antonieta. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y con los que escuchen el programa. Y lo vean. Qué bueno. María Antonieta, este es un libro agridulce, digamos, porque, bueno, la primera parte podría decirse que es un canto a la muerte. Desde ese verso, la muerte es un roce, que aparece ya en el primer poema, hasta otro que dice siempre duelos, condolencias, un poco más adelante. No por nada esa primera parte se titula En la ceniza. ¿Cómo lidia María Antonieta Flores, la poeta y la mujer, con la certeza de la muerte? Bueno, la muerte nos acompaña siempre, coge vivencias muy cercanas porque están vinculadas con el fallecimiento de mi madre y mi padre. Mi madre falleció en el 2013 y mi padre en el 2016. Y con otras muertes que sabemos nos han marcado mucho en estos años que han transcurrido, estos últimos 10 años que han transcurrido. Entonces, una parte breve porque es muy intensa ese contacto con la muerte, pero ese contacto con la muerte abre la puerta a la presencia de los muertos, a la creencia de que están en un lugar y que a través de los sueños llegan y nos visitan. A través de los sueños y también a través de la evocación que te permite el tránsito de la poesía. Les das un lugar que es físico porque la palabra te da esa posibilidad. Me permite elaborar el duelo, el dolor, la pérdida. No, lo que quería decirte es que también, más allá de la cercanía de tus propios muertos, también es la sombra de la muerte que nos viene acompañando de una manera muy profunda desde que se desató la pandemia. O sea, es una muerte íntima, pero también es una muerte de lo colectivo, ¿no?
Claro, pero no tiene que ver con las muertes de la pandemia. Yo creo que eso me requiere otra elaboración. Eh, ese texto creo porque yo acostumbro poner las fechas precisamente porque es una especie de diario poético también. Eso es hasta el 2019. Lo de la pandemia me va a requerir otra elaboración porque verdaderamente es abrumadora esta presencia de la muerte y de la pérdida. No tenemos tanta conciencia de lo que estamos perdiendo, porque es día a día que mueren personas. Es un libro con un tono muy, muy duro, incluso en los poemas donde bueno, ya es son otros temas los que tocas, incluso allí está la presencia. Rodolfo Hasler, en el texto de contraportada, además de la parte que ya leyó Kira, dice algo como esto: la poeta insiste en el despojamiento y en un sutil humor donde todo se salva, pero realmente hay algo que se salva en este libro. Yo espero que sí. La secreta alegría. Sí. Y los gozos que hay en el sueño. Yo espero que sí. Yo apuesto a la vida. Y el poema que cierra el libro está apostando a la vida y a la palabra. Yes. Siempre tenemos la palabra, el poema. Creo que no podía tener otro tono sino esa dureza que señalas, porque venimos de una serie de experiencias muy duras que a diario nos golpean en muchos sentidos. Y yo lamentablemente o afortunadamente escribo conectada a mi vivencia diaria, ¿no? Hay un diálogo entre mi yo interior y lo que está pasando afuera. Y en esa intersección es que se produce el poema. Yo cada vez más apuesto a eso, a la poesía como testimonio, a la poesía como una elaboración de la imaginación que se puede llevar a otros terrenos, otros territorios. Ok. Bueno, hay como problemitas con la conexión. ¿Por qué apuestas a ello, María Antonieta? O sea, estabas diciendo que cada día apuestas más a eso, a la poesía como testimonio, a ese registro. ¿A qué se debe ello? Antes no lo hacías. O sea, antes apostabas, tenías otra apuesta. En El Señor de la Muralla, que está cumpliendo 30 años, que fue mi primer libro publicado, la realidad está allí, pero está muy recubierta de elementos mitológicos, de una cierta fastuosidad, colores. Y yo con los años lo que he ido es despojándome, ¿no? De esa, de alguna manera, pena de desnudarse, porque en el poema uno siempre se desnuda, en el poema uno siempre se muestra. Y la poesía lo que me ha llevado es por ese camino, por el camino de dialogar más con la realidad y de comunicarlo de una manera más directa. Son parte también de los procesos personales de maduración también, porque eso es una conquista que uno va haciendo a lo largo del tiempo. Claro, tú, a ver, ¿cómo te has sentido al respecto de ello? O sea, que te ha afectado de alguna manera ese despojamiento del pudor. Porque va perdón, termina. No, contesta. No, porque eso va a la par de todo un proceso vivencial. Es decir, para mí la poesía es algo que está vinculado a mi vida, no algo que a un ejercicio intelectual o retórico, para nada. Entonces, no me ha costado trabajo porque ese camino está vinculado a lo que es mi vivencia. Okay. Entonces, no es una poesía, porque eso no me interesa tanto, esa poesía confesional, donde el yo se expone. A mí me interesa el diálogo que puedo tener yo
como individuo, como sujeto, como persona, con las otras personas, con lo colectivo. Hay un movimiento allí entre lo individual y lo colectivo. Por eso está este poema Rómulo Gallegos, que es para Rómulo Gallegos, por ejemplo. Donde mencionas el saqueo de las tumbas. Sí. Bueno, La profanación. Sin embargo, claro, y es algo que pasa cuando uno lee un libro de alguien con tanto camino, con tanta experiencia. Es que, sí, a pesar de lo que tú dices, de que no hay un interés en el aspecto formal, sí hay una búsqueda formal y hay ciertos elementos que se pueden identificar en tu poesía, no solo en este libro, sino en líneas generales. Tenía aquí en mis notas, por ejemplo, la tendencia al minimalismo, a decir más en menos. En marcas formales que tú tienes, por ejemplo, la ausencia de las mayúsculas, la ausencia de signos de puntuación, me puse de ocioso a contar cuántos poemas terminan en un solo verso al final, que es un remate, que es un solo verso, y es casi un tercio del libro. O sea, hay una cosa formal allí, pues, ya que nos hablara un poco de eso. Claro, partituras, sí. Claro, porque es que lo que uno dice va junto con la forma. Y yo siento un gran respeto por la palabra y siempre he trabajado en función de pulir esa palabra, de lograrle su brillo, que sea esplendente. Y eso está en los poemas, hay un trabajo de lenguaje, pero ese trabajo de lenguaje es un trabajo interior también, porque es un despojamiento, es buscar la palabra. Sí, porque el trabajo con el lenguaje es un trabajo interior, es encontrar la palabra exacta para decirlo y decir cosas muy difíciles, como ese poema que dice Tan acá se vive, que habla de cosas, por ejemplo, ahí está que fue una noticia que a mí me impactó mucho, aunque yo no soy madre, pero me imagino que puede sentir una madre ver que una hija de 8 años se le fracturan las costillas por el tamaño del tumor que va creciendo. Sí, y tratar de decir esto en el poema es todo un reto. Claro, sí, ese poema me impactó mucho, la verdad. Sí, hay mucho, los poemas han sido en este libro, eso, el tono de muchos ha sido de crudeza, de dolor, de pasar trabajo. Y obviamente, imagínate, o sea, si estás diciendo que este libro fue previo a la pandemia, que ya, bueno, que nos ha cobrado una buena cantidad de tranquilidad espiritual, se la ha cargado y hemos estado ante tanta angustia que sin embargo, o sea, el año anterior, si estos poemas fueron escritos previamente, o sea, realmente refleja todo el pavor que estamos pasando en estos tiempos en este país, ¿no? Independientemente de que no se mencione además puntualmente, porque no hay ese tono, pues, de la cuestión política, pues, obviamente, sino del gran padecer que está pasando la gente en estos momentos, o sea, que ya vienen pasando desde hace años la gente en este país, o sea, como dices tú, sí, no sé si en ese sentido has estado también durante este año produciendo, ¿no? Escribiendo. Dijiste que habría que revisitar, o sea, que este año tendría que ser habría que estar sujeto a otra revisión. Entonces quería saber si también has hecho registro durante este año. No he querido escribir sobre la pandemia. He escrito sobre otros temas. Okay. Pero no he querido escribir sobre la pandemia porque quiero que eso
transforme un poco dentro de mí. Se decante. Okay. No quiero decir lo que todos podemos decir en este momento, que tiene que ver con el encierro, con el dolor de las muertes. Hay otras cosas allí que... Y no sé cómo saldrá ese poema. O sea, yo no puedo planificar eso. Tengo que esperar que se repose interiormente. Pero no tengo como plan escribir sobre lo de la pandemia. Eso va a aparecer, porque son 2 años Claro. de larga vivencia, ¿no? Eso va a aparecer, pero no sé cómo. Y eso me alegra, porque eso me produce una de las experiencias que yo aprecio de la escritura, que es ir descubriendo a medida que voy escribiendo. Esto me fascina. Cuando dices, disculpa, que no ha aparecido, antes de hacerte esta pregunta, yo leí el poemario como mini crónicas poéticas, mini momentos que captan, incluso cuando te hablé de lo de la muerte y la pandemia, lo que me refería es que nosotros tenemos un tránsito, concretamente en Venezuela, de tanático mucho más largo que el de la pandemia. O sea, nos hemos olvidado de las cifras. Entonces, claro, lo que uno siente es que es un tránsito muy depurado para hablar de unas pequeñas escenas que tú eliges. Pero, por ejemplo, en relación a un poemario como Temples, donde el elemento erótico está tan explayado, es jugoso, es un libro este es un libro muy impactante, porque es muy preciso, como un bisturí en las palabras que eliges, en la manera que lo compones, pero es muy, uno se queda sin aire a momentos, porque yo no me atrevo a decir que es oscuro, pero sí es como eso, o sea, es el tránsito por Tánatos, por un túnel muy extraño, ¿no? Sí, tiene como Claro, esa cosa de crudeza. Esa es la La palabra. sustancia que estoy creando no es fácil, pero yo tenía que salir de eso. No lo podía dejar dentro de mí. Eso tenía que llegar al poema para elaborarlo, porque de eso depende también mi vida, ¿no? Si eso se queda dentro, te va aniquilando. Te va aniquilando la creatividad, te va aniquilando la esperanza, te va aniquilando la palabra. Hay gente que se ha quedado sumida en el silencio ante tanto horror. Entonces, tenía que sacar este libro y otro que está inédito, porque eso me libera para yo poder regresar a otros temas, para poder respirar mejor. Porque sabemos que hemos tenido años muy duros, muy fuertes, con tantos hechos terribles que abruman y que se acumulan unos sobre otros. Entonces, eso, el trabajo poético y la creatividad y la palabra me ha permitido elaborar eso. ¿Cómo fue el proceso de edición de este libro tan particular, María Antonieta? ¿Hubo mucha poda en este trabajo? Yo siempre podo para que florezca. Yo Es siempre una jardinera. podo. Una jardinera. Qué bello eso. Sí. Yo trato de encontrarle la esencia, digamos, al texto que escribí. Yo tuve una experiencia que no había tenido antes, porque por teléfono, por este asunto de la pandemia, Luna y yo fuimos leyendo el libro, poema por poema. Esa fue una experiencia fabulosa para mí. De hecho, ese trabajo con Luna me permitió afinar la estructura del libro. Entonces, claro, el libro no es un libro planificado en el sentido de que tú ves que la primera parte es muy breve, pero es porque es muy intensa. La tercera parte es muy extensa porque es algo que se quiere conectar con la vida y porque la vida tiene como muchas más ramificaciones, ¿no? Para seguir con esa idea de las plantas y la poda. Y el poema que le da título al libro no es así. El título del libro le dio
el título al poema. Ese es el último poema. ¡Ah, qué bueno! No es que yo dije, este título suena bonito, vamos a ponérselo. No, ese poema surge de último. Y él recoge toda la carga de las dos partes. Entonces tiene otro tono porque Claro. ya es una síntesis Claro. de un proceso de escritura largo. Pero no fue que, vamos a poner este título porque va a sonar bien, no. El título del libro estuvo primero. Pero Que se fíjate ropa bajo los gozos. fíjate qué interesante, porque precisamente el título de ese poema ya me enredé, ya no sé quién le dio el título a quién, pero en ese poema ponen las tres acepciones de la palabra gozo. Y una de esas acepciones me parece que da una pista sobre el tema del libro, ¿no? Porque es la que dice, llamarada que levanta la leña menuda y seca cuando se quema. Y ahora nos está diciendo que esto fue una cosa que vino al final como una imposición de la poesía, vamos a decirlo así. Claro. Y para que se adquirieran sentido integral las dos partes. Ese poema llegó de último. Él ni sabía que iba a llegar, ni yo tampoco sabía que iba a llegar. Bueno, pero deberíamos compartirlo, deberías leerlo, María Antonieta, porque tenemos a la gente oyendo pedacitos, no sé qué, y salivando, es necesario leerlo. Por eso es que está solito, ¿eh? Esa es la razón por la que él está solito. Los gozos del sueño han llegado como espinas encendidas para el fulgor de las noches. Solo aguardan el día que brota de los acantilados, porque todo es caminar entre la vigilia y el sueño, transcribir las señales, escuchar cada paso que se adentra en la incógnita de las alas, el vuelo suspendido en los límites del alba. Allí empieza todo. Somos la alborada, el canto que despliega un ave perdida en medio de la luz. Así nacen los sueños, como las llamaradas, y sus brasas caen sobre mi cabeza, una y otra vez cada día, a veces cenizas, otras veces candelas, con una palabra, para hacernos abrazos. Es la dicha acabada en las líneas de mis manos. A veces candelas, otras veces cenizas, con el silencio. Porque tú y yo estamos en los gozos para secreta alegría. Bueno, maravilloso poema que nos acabas de leer y estábamos comentando que en este poemario te explayas mucho más. No es esa María Antonieta minimalista, esta es una María Antonieta que es como un manantial, o sea, que está rebosando, que está explayándose. Sí, no sé. No es barroca, no sé. pero... Los temas, según los temas, o sea, yo no escribo igual para cada libro, que cada libro me va marcando como un ritmo, una pauta, un sonido, una imagen, y también el uso de las imágenes. Entonces, con una realidad con tantas cosas, sí, se desborda de la contención. Precisamente porque es un libro que habla de la templanza, tenía que ser un libro contenido. No podía ser feliz de la vida por ahí. No, él tenía que ser contenido porque estaba hablando de la templanza y jugando con toda esa imagen de la templanza y el amor, ¿no? Es distinta de Letteria. De Letteria se tiene otra propuesta. Yo trato de otro sonido, sí. De que mi voz se mantenga, pero cada libro intento que sea una propuesta para el lector diferente, para que no esté leyendo siempre lo mismo. También yo me aburriría, ¿no?
de escribir siempre la misma línea. Es decir, yo me admiro con los ceramistas, las ceramistas, que usan una sola forma y toda su producción sigue en esa forma. Yo no podría. Es cierto, es cierto. Yo he pensado sobre eso también, porque es bien, bien particular siempre ser la misma ánfora o la misma botella. Claro, ahí ellos me imagino que jugarán con los esmaltes, ¿no? Con lo que cubre, con las texturas de repente, ¿no? Pero bueno, Pero encuentran es una forma y esa es la que usan siempre. y esa es la que usan siempre, ¿cierto? Pero a mí me gustó esta variación, porque además yo creo que también, quizás por estos tiempos que corren y lo que dijo Yoyi de toda esta cosa en la que hemos estado sometidos durante tanto tiempo, oye, hay tanta necesidad de decir y de explayarse justamente en lo que estamos sintiendo, que más bien la contención pareciera no caber, ¿no? Eh, o en todo caso es muy difícil contenerse. Pero es una contención con una precisión impresionante. O sea, no es una cosa que tú dices, es un... No, no, o sea, justamente estoy diciendo lo contrario, sí, que no está contenida. Es una... No, pero me refiero que no es arbitraria, o sea, Exacto, exacto. es una estructura que cuando se termina, por extensa que sea, es eso que decía Jorge antes, o sea, termina, va como depurando el manantial, sí, hasta que queda el hilito de agua. Esa es Sí, sí, es impresionante, o sea, está además todo muy, bueno, y obviamente cosas bueno, que son inquietudes y preocupaciones, pues que también nos asaltan, ¿no? Hay dos personajes en el poemario, dos mujeres que mencionas por su nombre en el libro, que son Eunice Odio y Clara Portinari. ¿Tú podrías contarnos el significado de ellas para ti? Eunice Odio, en los años 80, compré este fabuloso libro que sacó Juan Lizcano, donde registra las cartas. Ese libro yo no lo he leído completo nunca, pero las imágenes y los fragmentos que leí me fascinaban. Además, era una persona con una personalidad extraordinaria. Incluso la forma como ella muere, las visiones que tenía ella con ángeles. Luego yo compré su obra y estoy leyendo poco a poco, porque aspiro a leer todo su producción. Pero era una especie de iluminada poética en mi Odio. Y esa amistad con Juan Lizcano me parece fabulosa. Todo lo que hizo Juan Lizcano con su revista Zona Franca, que unió todos los poetas hispanoamericanos a través de esta revista. También por eso le tengo importancia, ¿no? Sí, Juan Lizcano fue un gran promotor, sin duda, y o sea, a él le debemos muchísimo en este país. Habrá que hacer algo al respecto para recuperar esa memoria. ¿Y Clara Portinari? Esa es Santa Clara. Por eso es que se llama Hermana Luna, por la película Hermano Sol, Hermano Luna. Hermana Luna. Es Santa Clara. Claro, el gran de amor hecho, de Francisco. De hecho, ella es representada en la Iglesia Católica con la custodia. Entonces, cuando en poema yo hablo de pan, me estoy refiriendo al... ¿sí? Ese poema tiene toda una carga de sueños vinculado con Santa Clara. Cuando hablo de los angelitos con alas de papel, es que de niña a mí me vistieron de angelitos. Yo puse en un colegio de monjas y me vistieron pequeña de angelitos. Entonces toda esa conexión con este mundo religioso, católico, está de alguna manera ahí transformado en ese poema.
Y los amores prohibidos que también te resultan, siempre te resultan, siempre aparecen. Eso es así. De hecho, en esa segunda parte hay textos que se refieren directamente a eso, Sí, señor. como el que habla del llanto, por ejemplo. Sí, muy directamente en muchos casos. Muy directamente. Ay, Muy se me salió, explícitamente. se me salió un spoiler. Un spoiler. Ahora lo tienes que leer, ¿ves? Para que se vea el contraste de Tánatos y cómo Eros revienta, porque siempre Eros gana. Como Así es. función. Ujú. Mira, en el poema titulado Vigilia de la Rapiña, cuenta cómo son saqueadas las pertenencias del que muere, ¿no? Son versos que recuerdan aquella tenebrosa escena de Canción de Navidad de Dickens en la que Ebenezer Scrooge ve en el futuro cómo saquean su cadáver. A mí me impactó mucho ese poema también, porque eso es algo, sobre todo la gente bueno, dijiste que perdiste a tus padres y quienes hemos perdido un familiar sumamente cercano, con el cual hemos convivido con sus cosas por mucho tiempo, de repente no solo desaparece la persona, sino que también desaparecen sus objetos, desaparecen los objetos que le eran queridos, preciados, de repente todo se reduce a lo mejor a una bolsita o una cajita donde guardas algunas fotos, sus documentos de identidad anteriores, o sea, se pierde como ese entorno, como esos objetos que le daban quizás o eran parte de su carácter, ¿no? De su huella, de la huella que estaban dejando aquí, de su paso, ¿no? Pero esbozas aquí en este poema la conciencia de que la muerte física no es el único fin, no es el único final. Sí, bueno, al hablar de los muertos, los saludos de los muertos, yo estoy asumiendo eso, que no todo se termina con la muerte, con la putrefacción o con la quema de la ceniza, ¿no? Exacto, es muy duro ese poema. Es como un llamado de realidad. O sea, eh, bueno, podría elaborar sobre eso, pero no quisiera acaparar, o sea, acaparar espacio hablando yo aquí diciendo opiniones, sino prefiero que hables tú. Eh, la tercera parte del libro, los poemas hablan de fuego, de pasión, del amor vivido como cosa cotidiana, pero incluso en esta parte la conciencia de la vida es un anuncio de la muerte. O sea, eso que estaba diciendo Yogi de esa conjunción de Eros y Tánatos, ¿no? Hay unos versos aquí en nuestro guión que además son bueno, que expresan eso, que dicen, nos sorprende escuchar nuestros latidos, la idea omnipotente se perturba, o el pequeñísimo triunfo del carbono. Y bueno, por supuesto hay muchos otros más, pero a ver, ¿qué hay que contar allí? El diálogo constante entre la vida y la muerte. Cuando nos enfermamos también rozamos la muerte, ¿no? No sabemos, como seres humanos, funcionamos perfecto. Hasta que a ti tienes alguna lesión en tu cuerpo, no te das cuenta de que tú hacías eso de una manera automática, sin darte cuenta de eso. Y después, si es algo que te afectó, por ejemplo, las extremidades inferiores, ya te maravillas que puedas caminar, por ejemplo. Vivimos en un diálogo constante con la muerte y con la vida. Uno decide quién elige dentro de las posibilidades que tiene como ser humano. Y
Y bueno, en este libro estoy apostando a esa fuerza vital. Transito por supuesto una zona muy oscura que está mucho más sintetizada en la primera parte. Y en la segunda se dilata un poco esa sensación, porque el carbono tiene que ver también con el beso, ¿no? Entonces ahí está la apuesta que, digamos, hago a la vida está en ese poema que se llama Los Gozos del Sueño. Y el poema final también apunta a lo mismo. Pero lamento que se sienta tan duro, pero es que no tengo otra cosa sobre la que escribir, ¿no? Es lo que vi. Leo cosas que no, de gente que está sufriendo por su enfermedad, buscando, o sea, la enfermedad ya en sí es un peso, y que tú tengas que estar buscando los medicamentos para tratarte, ya eso es otra carga más que tiene la persona. La persona desesperada, es decir, estamos inundados de gente que a veces está solicitando para poder enterrar a un familiar también, ¿no? Entonces, nosotros estamos rodeados con ese peso de la muerte, lamentablemente. Del 2014-16 hasta ahorita es un peso muy fuerte. Y bueno, eso, yo no puedo escribir sobre otra cosa porque eso es lo que estoy viviendo y lo que estamos viviendo. Y no tengo esa capacidad, y no la quiero tener, ¿saben? De Claro. poner escribir sobre una fantasía. No quiero tener eso. Otro Javier, elemento interesante es una tensión entre la palabra y el silencio, María Antonieta. Se ve, por ejemplo, en el poema Los Gozos del Sueño, hay una parte donde dice, mandas tú sobre el silencio. Y más adelante hay otro poema en el que hablas de la frivolidad, digamos, ambiental, y dices, abriré al azar un libro de poemas, lo dejaré abierto en el silencio. Podemos hablar un poco más de esto. Bueno, si se han fijado en el libro, hay que yo no había usado antes de esa expresión. Hay larga, no hay una línea en blanco entre un verso y otro. A veces hay 3 o 4 líneas en blanco, porque para elaborar uno todo esto necesita silencio. Mucho más silencio que lo que usualmente se maneja en poesía. Porque son cosas que uno tiene que, incluso por respeto a tanto dolor, uno hace silencio. Entonces, ahí, de hecho, yo volví, que eso lo había usado en Agar, pero yo volví a mover los versos en el papel. Hay versos que se están moviendo. Y tiene que ver con eso, que hay situaciones que me exigían, por la sustancia del poema, mayor silencio. Entonces, de eso es un tópico tradicional. Cuando se habla del poema, la dinámica entre la palabra y el silencio. Sin silencio no hay palabra, ¿no? Y viceversa. Entonces, yo estaba muy consciente de esa necesidad del silencio, por eso también lo nombro en el poema de Los Gozos del Sueño y en otros poemas. De hecho, con todas estas cosas nos hemos hecho más silenciosos, a pesar de la gente que reacciona en las redes y todo. Necesitamos un silencio para recomponernos y poder seguir. Eso ya es un poema. María Antonieta, como que se cayó Kira. Háblanos un poco de esa experiencia de ser jurado de un concurso, por un lado tan importante como este concurso de letras jóvenes, ¿no? De poesía joven, Rafael Cadenas, pero por otro lado, bueno, eso, pues, evaluar textos de autores que están
empezando, pues, a decirlo así, o que son muy jóvenes y están buscando como su nicho en la poesía. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy gratificante. Exigente porque hay que leerse, fueron 306 poemas y me los leí sistemáticamente para poder llegar al tiempo que se daba para la discusión del veredicto, ¿no? Entonces los leí sistemáticamente, pero eran 306, entonces es exigente, pero fue gratificante porque encontramos textos que van más allá de lo que uno supone, porque eso es una suposición. Estamos ante unas juventudes que han tenido, estamos hablando de venezolanos también, ¿verdad? Que han tenido experiencias muy duras a pesar de su corta edad. Y eso los obliga a madurar, no solamente, no, es que es un muchacho, va a hablar, o una muchacha, van a hablar del amor, de la esperanza, de no me hiciste caso y yo te quiero, no te quiero. No, hay cosas muy fuertes, hay elaboraciones muy interesantes de esta realidad y son generaciones apresuradas. No, nada que ver con la generación nuestra, que es más, y la de ustedes, que es por eso más joven, eres más joven que yo, Jorge. Ustedes están más en la 50, ¿no? Y tú estás en los 40 y algo, ¿no? Nos separan solo 11 años. Bueno, pero 11 años pesan, porque los niñitos que nacieron en los 60 tuvieron una educación distinta a los que crecieron en los años 70. La educación fue distinta. Y entonces, estos muchachos de ahora han tenido otra visión de mundo, otros acercamientos, otras posibilidades. Y bueno, hay textos muy buenos. Hay textos muy buenos. Yo estoy esperando con ansia la antología para poderlos leer así, corrido, porque yo iba leyendo archivo por archivo, ¿no? Y leerlos impresos, que siempre es una grata experiencia también. Sí. Al igual que esa experiencia que nos compartiste. Y la tomamos con mucha responsabilidad el jurado. La discusión del jurado fue muy buena y llegamos por unanimidad a todos lo que decidimos. Qué bueno. ¿Notas elementos que nos puedan decir o nos puedan dar alguna pista sobre cómo está evolucionando la poesía venezolana? Tú conoces la poesía de distintas épocas y ahora te toca ser jurado de un concurso como este. Oye, tú sabes cosas que me llamó a mí la atención en el concurso, que aparecieron poemas con temas religiosos, que además no es un tópico que se escriba mucho en el país. Y había varios poemas que tocaban lo religioso y lo religioso cristiano. Entonces, eso es un punto que me llamó la atención. Los tópicos clásicos, la soledad, el amor, la desesperanza, la enfermedad, la muerte, están allí. Son tópicos que siempre hemos manejado en toda la poesía venezolana y las propuestas formales eran muy distintas. Había pocos textos que buscaran la experimentación. Había más bien la búsqueda de un decir más exacto. Esa era como la mayor tendencia que yo... María Antonieta, y otra característica que hemos visto en las recientes ediciones del Premio Rafael Cadenas también es una necesidad de la nueva generación de conexión con los maestros de otros tiempos. Eso también lo reseñaste, o sea, me refiero una necesidad de buscar en Luz Machado, en Jani Oso, en Armando Rojas Guardia, en Gervasi, eso también. Sí, y había incluso epígrafes, y eso te lo puedo vincular con lo personal de cada joven, porque había muchos textos que eran a los abuelos,
y a los padres, pero sobre todo a los abuelos. Nos llamó la atención que habían textos dedicados a los abuelos. Y eso habla de un mirar hacia lo que los precede, hacia lo que son sus ancestros, pues, tanto en la vida como en lo literario. Y eso me parece sano, porque tú no puedes desconocer de dónde vienes. Lo importante es reconocer eso, para seguir uno adelante y romper con eso si uno siente la necesidad, pero desde el reconocimiento. A mí me gustó mucho el poema, bueno, me gustaron muchos, pero cuando estabas hablando de del tema de la enfermedad y de la muerte y eso, está este poema A mi cuerpo, porque eso era algo que quería señalar, pues porque no, los temas de la vida y la muerte no están tratados de una manera abstracta o existencial, sino una manera que tiene que ver con, bueno, con la fisicalidad de todo lo que es la realidad de lo que es el cuerpo, de lo que puede ser los dolores, los huesos rotos, los huesos lastimados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese poema me gusta mucho, que está en la página 60. Hay uno los aprendizajes del uso también me encantaron, pero bueno, ese es un poema quizás un poco largo para leerlo ahorita. Bastante. No sé, a ver. La bendición de la salud. En cada oración desterrada se esconde un deseo, una petición de común anhelo, vulgar por lo insistente. En cada oración refugiada aparece una bendición, un desgarramiento de los cielos. Una nube cae arrepentida, fulgurosa. En cada oración repetida se esconde un cuerpo herido. Y así complazco a Kira también con él. Qué bueno. Entiendo que el libro está en Amazon. ¿Hay edición impresa de este libro? La que imprime Amazon. No hay de imprenta. Por el momento se puede conseguir en Amazon. No, y creo que van a venir Sí, perdón, María, creo que van a pedir unos ejemplares para las librerías también. Excelente. Yo quiero cerrar con un texto pequeñito. ¿Puedo? Claro. Se titula Nunca es igual. Nunca es igual cuando me abrazas con desnudez y voy escuchando tu respiración, su canto, el ritmo de la sangre, la exhalación, la luz y la insistencia. Tú que conoces los latidos del cuello, cuentas el temblor de mi pecho, el jadeo elusivo. Las notas más firmes del perfume embriagan la memoria. Qué bueno. Bellísimo, me encantó este poemario, la verdad. Luminoso, bellísimo, es un poemario hermosísimo. Gracias. María Antonieta, siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Sí, vale, siempre bienvenida. Los abrazos. Y espero que pronto pueda ser más allá de la pantalla. Oye, sí, vale. Con café y pancito. Que pronto, y con café y pancito, exacto. Claro. Bien, les recordamos pero lo importante es que nos encontramos. Lo importante es que nos miramos. Exacto. Que nos miramos y bueno, eso, ojalá que pronto pueda ser en persona. Les recordamos que en la dirección general de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Jean Pururo Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Carriaken, @KiraCar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar.
Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.